Periodista independiente, hacktivista, pionera en el Estado español de los encuentros entre hackers y activistas, los hack meetings, pero también una persona combativa que ha llevado generalmente a los medios de prensa la opinión de la cultura hacker más underground. Yo mismo he aparecido nombrado en alguno de sus artículos en muchas ocasiones, pero también, y no menos importante, la Mercè es una madre, es una mujer crítica, es una mujer interesante y contemporánea, y otras cosas más que podréis comprobar en el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de periodismo de verdad, de periodismo en mayúsculas y de otras muchas cosas más con Mercè Molist. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este episodio número 8 de The Hacker Style. Hoy tenemos en nuestro canal a la Mercè, con la que por cierto ya tuvimos una charla no solo interesante, sino que bastante divertida en el podcast de radio Código Fuente, un podcast de hackers y para hackers. Tenéis en la descripción del episodio un link a archive.org donde podéis ver aquel encuentro que tuvimos entonces. Lo mismo sucede con el resto de episodios de gente que ha participado en Código Fuente y participa ahora en The Hacker Style. Tenéis siempre en la descripción un lugar donde ampliar esa charla y ese rato con dicha persona. Mercè es una de esas periodistas que sí se han interesado por la figura de lo hacker, los grupos de hackers y las hacktivistas. De hecho, es la creadora de una de esas obras fundamentales para entender cómo era la escena mayoritariamente del hacking español y del hacking más underground en sus inicios, la Hack Story. Así que vamos a hablar con ella. Bueno, pues aquí estamos, con la Mercè. M'alegro de tornar-te a veure, així que en primer lloc, com estàs? Gràcies, estic molt bé. Para nuestra futura audiencia, y también un poco porque me lo han comentado, yo tengo gente que nos sigue también de otros lugares y comentaban un poco el tema de los idiomas que les gustaría en inglés y tal. Algo intentaré hacer, algún tipo de entrevista, pero sí vamos a intentar charlar en castellano un poco para nuestra futura audiencia. Así que, bueno, pues eso es un poco como vamos a seguir la línea. Ya iremos haciendo otro tipo de cosas. Vale, lo primero de todo, que suelo también un poco comentarlo con toda la gente, digamos, un poco sobre su profesión y tal, me gustaría comenzar contigo esta charla haciéndote una pregunta sobre la figura del periodista, ¿vale? No solo del periodista tú como periodista independiente, sino como una persona que ha estudiado periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Así que la primera pregunta sería, ¿qué es para ti ser periodista o qué significa para ti el periodismo? Bueno, yo personalmente y para mí el periodismo significa saciar mi curiosidad. Yo siempre he tenido una gran curiosidad por cómo funcionaban las cosas, desde que era corresponsal en mi pueblo, pues de las cosas locales que pasaban en el pueblo, pues también tenía curiosidad por saber qué estaba haciendo el alcalde, los chanchullos en los que se metía y todo esto, pues también era divertido. Entonces, por una parte, es por curiosidad, que es lo que también me llevó al mundo hacker, mi pura curiosidad. Y después también porque me gusta mucho escribir. De hecho, lo uso de forma terapéutica. Cuando estoy mal, pues me pongo a escribir y es una forma de, bueno, mejoro bastante después de escribir lo que me está pasando. Entonces, pues para mí el periodismo es curiosidad y escritura. ¿Y crees, era algo vocacional? O sea, tú, esta curiosidad te venía de antes y pensaste, vale, ¿qué vocación puedo tener que tenga que ver con esta escritura y esta curiosidad que yo tengo? ¿O las cosas surgieron de otra manera? Hombre, yo cuando era pequeña
ya hacía periódicos. Qué bueno. O sea, en vacaciones de verano, pues hacía un periódico de cómo habían ido las vacaciones de verano o cosas así. Entonces, creo que ya tenía el gusanillo del periodismo, Vale, ya vale. lo tenía. Y después, cuando llegó el momento de decidir qué estudiaba en la universidad, pues fue de una forma natural, pues decidí que era el periodismo. Pero yo no era de estas personas. En la universidad había personas que eran súper periodistas, que leían todos los periódicos cada día y que se sabían los nombres de los periodistas que trabajaban en El País, en ABC, lo sabían todo. Todo, sí. Yo no, esto no, era más, lo tenía más como un hobby Me que no encanta. como una tanta pasión por el periodismo. Me encanta esa visión, me encanta. Y te preguntaré, porque además tú, lo bueno que tú tienes es que además unes dos mundos. Un poco el motif de este canal, de Hacker Style, es un poco la cultura hacker. Y tú eres, para mí, una pionera en unir esos dos mundos. Así que también te voy a preguntar qué es para ti ser un hacker o qué significa la figura de lo hacker. Bueno, el hacker también es un gran curioso Ujú. y es, bueno, es alguien que tiene mucha curiosidad y mucho interés por la tecnología y que se puede pasar el día instalando y desinstalando una Que Debian haga falta. continuamente por el simple placer de De hacerlo, ¿no? conseguirlo, sí. Sí, sí, sí. Sí, Pues esto es un hacker para mí. Para mí los hackers han sido mis hermanos, mis compañeros. sí, y yo siempre recuerdo una frase que uno ahora estas dos definiciones que dije en 2013 o así, que es que me gusta más como lo dices tú, pero yo suelo decir hackers y periodistas estamos condenadas a entendernos. Me gusta como lo dices tú más, ¿no? Como más de somos hermanos realmente, la verdad. Sí, 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 cierto. Vale, Mercé, como os comentaba antes, es pionera en muchas cosas y también tiene una obra muy interesante que es de Hack Story, ¿no? La Hack Story, que explica un poco esos inicios de la escena hacker, los recopila con entrevistas, es muy detallada. Entonces, lo que me gustaría es preguntarte, ahora, años después de haberla creado, ¿qué tal acogida ha tenido la Hack Story? ¿Qué tal se ha vendido? ¿Qué tal te ha ido? Ha tenido muy buena acogida. Primero, bueno, surgió como un wiki y Ujú, después yo iba añadiendo información al wiki y de aquí lo convertí en un libro gratuito, ujú. open source, y, y bueno, tuvo muy buena acogida en la comunidad. De hecho, hice un crowdfunding para poderlo escribir, para tener dinero para estar 6 meses escribiendo el libro. Y toda la comunidad hacker española Allí contribuyó estuvimos. sin fisuras. O sea, y estuve muy contenta. Y a partir de aquí, pues no sé cuántas descargas ha tenido, porque no, nunca me he fijado, pero muchísimas. Y después, hace poco, conseguí que se hiciera el libro en papel Qué bien. y lo que pasa es que no han sacado muchas ediciones, Ujú, lo sacaron Rama Editores, ujú. pero bueno, las pocas ediciones que sacaron se han agotado Qué en bien, pocos días en Mercé, las qué bien. librerías. ¿Y Sí, sí, estás sí. pensando en ampliarlo? No, porque Coleccionista, coincide. edición de colección. Yo no lo tengo, me cago en. Sí. Yo lo tengo digital. No, no, pues no, no, en principio no, porque la editorial ya no quiere hacer más Vale, ediciones, pero se puede comprar en Amazon. ujú, vale, Si lo vale, quieres comprar, sí. vale, vale. Bueno, En supongo Amazon lo Hack encuentras. Story, ¿no? Hack Story, Sí, Mercé Hack Molist. Story, sí, y lo encuentras. Vale. Y sobre el resto de publicaciones, digamos, ¿tienes algún artículo, otro libro, algo profesional, un poco relacionado digamos, con el periodismo que tengas ahí en mente, que estés cociendo? No, ahora mismo estoy cerrando la etapa de Hack Story Ujú, porque hasta ahora tenía el wiki ujú, que un amigo mío lo administraba ujú.
Y bueno, era una carga tener que administrar un wiki antiguo, Ujú, que ujú, cada vez que actualizaba era una paliza. ujú, Y entonces una amiga me dijo, ¿por qué no lo haces estático? No lo conviertes en estático, porque igualmente ya no lo vas a tocar más. ujú, ujú. Y además me sale más barato el hosting si lo tengo Total. estático que Ujú. sí. Y entonces pensé, pues mira, es una buena idea. Y Por es un más lado, seguro incluso. Ujú, libero a mi amigo de tener que estar administrando la Hack Story y por ujú. otra parte, pues ya dejo el proyecto cerrado en un hosting amigo y esto es lo que he hecho últimamente, pasarlo todo a estático y dejarlo en este hosting. Ujú, Y ahora estoy, proyectos de hacking, no, de cosas de periodismo y hacking, ahora mismo no tengo. ujú. Vale. Vale, vámonos un poco hacia atrás entonces. Ah, ¿Tú recuerdas la primera vez que entraste a Internet o la primera máquina que tuviste? Sí, yo recuerdo la primera vez que entré en internet, que entré con Servicom Ostras, Servicón. Buah. ¿De y cuándo es eso? te mandaban un módem a casa y tú tenías que Que montarlo. ponerlo en Sí. marcha y entender lo del AC y lo del no sé qué y bueno, todo esto, ¿no? Y me acuerdo yo sola en casa, que yo no tenía ningún tipo de formación técnica, pues intentando ponerlo en marcha y por suerte pues lo puse en marcha. Y entonces el primer sitio al que me conecté Ujú, fue el foro de Servicom, ujú. donde tenían diversas zonas. Pues había una zona de mujeres, que esto era muy raro, Muy encontrar una raro, zona de mujeres brutal. en el ciberespacio, hablo del 95. Fuah, fuah. Y bueno, por allí hice muchas amigas allí. Y después ya, a partir de aquí, pues no sé cuándo fue, pero pronto ya me fui para Internet. Ujú, ujú, Y en Internet conocí a un hacker de la Universidad de Zaragoza ujú. que me empezó a explicar pues toda la cultura hacker, Qué pues bueno. desde los emoticonos hasta la ética Hasta hacker, nuestra ¿no? ética, qué bueno. Sí, sí, pues me lo explicó todo. Y paralelamente yo había conocido a través de la revista Arroba, no sé Guau. si te acuerdas de la Sí, revista joder, Arroba, claro. Sí, sí, claro. sí, pues Arroba había publicado un artículo sobre hacking Ujú. y había un chico que les había mandado una carta al director criticando el artículo Mm. y daba su dirección de correo. Y entonces yo pues ¿Le le escribiste? escribí Wow. y le dije, mira, es que yo soy ¿Viste, no? periodista y quiero conocer hackers. Y me dijo, pues si quieres, quedamos un día en la estación de Sants Estación en Barcelona ¿Barcelona? Sí. y quedamos allí en plan súper Brutal, secreto y brutal. tal. Y bueno, me empezó a contar también, pues esto, pues cómo era el mundo hacker. Y después resultó que este chico estaba estudiando en la Universidad de Girona Ujú, y quería ir a trabajar a Barcelona. ujú. Y yo tenía una habitación vacía en mi piso Ajá. y le dije, pues si quieres Pues puedes vente. venir y tal. Y entonces tuve a un hacker en mi En casa. casa. Qué bueno, qué bueno. Y claro, allí aprendí todo sobre la vida, de qué era un hacker, cómo Buenísimo. vivía, cómo era, lo que te he dicho de montar y instalar y desinstalar Debian, pues Ujú. el tío lo hacía con la Red Hat. Claro. Estaba todo el día instalando y desinstalando Red Hat, ¿no? Para divertirse, por ejemplo, ¿no? Y él también me enseñó muchas cosas sobre ética hacker y o sea que aprendí, por una parte en Internet, y por otra parte, en mi propia casa, con alguien que aún hoy en día somos amigos. Qué maravilla, qué maravilla. Y un poco siguiendo ahí, ah, ¿recuerdas alguna anécdota hacker? Cuando hablamos en Código Fuente, me contaste una buenísima, además, de alguien, de lo que sería el primer
no sé, la primera extorsión, digamos, o una protoextorsión, un poco como son ahora cuando te cifran todo, pero que fue utilizando un poco el, un artículo, o sea, como diciendo, tengo un artículo preparado y como no hagáis esto o como no se cumpla esto, lo voy a publicar. Fue buenísima. Te pregunto si puedes contar alguna otra anécdota tuya o de alguno de los hackers que te han rodeado. Sí, bueno, la anécdota es, sí, es la del chico que me dijo que había encontrado un agujero de seguridad en Movistar Claro. y entonces yo escribí el artículo. Yo siempre que escribía los artículos, antes de publicarlos, los daba a leer a la persona interesada para que no hubiese errores. Uh-huh. Y normalmente pues la persona interesada pues lo leía, me decía, me daba sus comentarios donde había algún error y tal, y ya está, y se publicaba el artículo y todos contentos. Pero esta vez el tío cogió el artículo que yo le di, se fue a Movistar, a Telefónica y les dijo, el país va a publicar en las próximas 48 horas, el país va a publicar este artículo si no cumplís mis condiciones. Y bueno, y después Telefónica le dijo que de acuerdo, cedió al Brutal, chantaje y brutal. después él me dijo, lo siento mucho, pero no puedes Es publicar el publicarlo. artículo. Wow, wow. Sí, sí, sí. Y creo que le pagaron bastante dinero como para irse durante un año a una isla desierta Brutal, sin brutal. tener que hacer nada. Era un Wow. agujero muy gordo, yo recuerdo, que era un agujero que podían haber espiado conversaciones hasta de altos Sí, mandos, hasta, sí, pero sí, lo curioso es que además, más o menos me puedo imaginar la época, ahí teníamos digamos, en la comunidad, la cultura hacker, teníamos una discusión, no sé si recordarás, al respecto del full disclose, de si servía hacer un disclose para arreglar estas cosas, ¿no? El rollo, había quien decía, para que nos entienda un poco la audiencia, vale, hay que publicar las cosas sin avisar, ¿vale? Sin que no les dé tiempo a las empresas y tal, y había otra gente que decía, bueno, no, hay que avisar primero a la empresa y cuando esté cerrado el bug ya publicamos, ¿no? Yo, personalmente, en aquella época, era bastante partidario del full disclose. O sea, lo voy a decir así de claro, a tomar por saco las empresas, porque a mí esa idea también de hackers haciendo el trabajo de las empresas y que luego, pues sí, muchas gracias, una palmadita, o incluso como hemos visto en otras ocasiones con el caso de H, que quien sepa sabe a quién me refiero, que por ayudar al final acaba siendo procesado y juzgado quien ayuda, y eso dice a la comunidad de ojo, cuidado con echarles una mano. Para mí me parece un caso brutal, porque al final ya no es solo eso, es extorsionar directamente a la empresa por dinero. O sea, me parece ya como, vamos, el cum. Y lo feo ahí, no tanto lo veo eso, sino como que te usara a ti. Eso sí que me parece bastante feo. exacto. No sé si Sí. llegaste a hablar o cortó la comunicación de decirle, oye, me parece muy bien esto, tampoco también como yo lo argumento aquí, pero esto que hiciste conmigo es bastante feo. No sé si llegaste a tener contacto más con esa Sí, persona. sí, tuve contacto. Al cabo de un año o así, cuando volvió de la isla desierta, Joder. me llamó y me dijo que quería explicarme qué había pasado, porque Vale, yo no vale, sabía qué había pasado. vale, Yo solo vale, sabía que me había dicho que no se podía publicar el artículo. vale. Y entonces me invitó a cenar. Vale, vale. O sea, no fue tan feo, no fue tan oscuro. Él tenía un plan, te usó en ese momento Sí, y ¿qué más? O sea, ¿qué te contó o qué? y después me fuimos a cenar Ujú, y allí pues me explicó pues esto, lo que había pasado, que él había amenazado con la publicación del artículo si no cumplían lo que él pedía ujú. y que pues le habían cumplido lo que él pedía y que le habían dado dinero suficiente para irse durante todo este año a una isla desierta ¿Y te pidió y para disculpas? montar su... Sí, me pidió disculpas Ujú. Vale, y, vale. y tuvo dinero para montar su propia empresa de ciberseguridad. Ujú, ujú. O sea, brutal. Gracias por esta, digamos, por esta anécdota. Explicar el final de Sí, la sí, sí, claro, anécdota. porque la otra vez me quedé ahí, ¿sabes? Con la duda. Yo pensaba en el full disclose, un poco esto que he comentado, y claro, me quedé con la duda de decir, joder, o sea, este tío, pero entiendo un poco, o sea, te entiendo a ti y ahora que lo has contado entiendo un poco mejor cuál era su plano, qué es lo que estaba maquinando.
Vale, vamos un poco también a charlar un poco, porque aquí lo mezclamos todo, nuestra vida, y me gustaría preguntarte, que es algo que estoy preguntando a toda la gente, un poco para ver cómo somos y si cambiamos, si ha habido en tu vida algún punto de inflexión en el cual hayas cambiado de alguna manera. Y pongo ejemplos tipo la pandemia, el tener una niña, tomar drogas, conocer a alguien, leer algo. ¿Hay algún punto de inflexión que destacarías en tu vida? Sí, yo para mí el punto de inflexión Ujú. es tener una niña, Qué bueno. porque yo a partir de aquí dejé de estar interesada en el mundo hacker, o sea, Mm. para mí fue un antes y un Después. después. Y toda la curiosidad que yo había puesto y pasión que había puesto en el mundo hacker, Sí, tu carrera, pues sí. y la puse en criar una niña, ¿no? ¿Cómo se hace? O sea, de repente el universo me regaló un sistema vivo, Vivo, precioso, sí, sí. Por ¿no? explorar, Y por explorar sin manual, sin manual y que podías instalarle unos unos programas y programas puedes darle unas que había que instrucciones. actualizarle, que había que cuidarlo. Sí, 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 qué buena ¿no? analogía. Y claro, no, es verdad. Y bueno, y entonces todo lo demás quedó oscurecido, digamos, y me lancé a eso, ¿no? A la Ujú, crianza de mi hija. Y ujú, de hecho, Hack Story lo escribí cuando ella tenía 4 años, debía tener. Y para mí Hack Story es el colofón, es el fin de mi ciclo con la comunidad hacker. La verdad es que es un ejemplo muy representativo, porque como tú yo conozco muchos hackers de nuestra vieja escuela, ellos y ellas, que cuando empezaron a tener niños, niñas, cambiaron, incluso desaparecieron. Entonces, ¿es esto una dinámica que sucede digamos, en nuestra cultura? O sea, o otros, por ejemplo, que eran mucho más combativos, les entra como tengo una niña, tengo que entrar en una empresa, me convierto ya sabe nuestra audiencia, en white hat, y ya dejo todo ese lado del hacker curioso y ya solo uso, digamos, mis habilidades para ganar dinero, pues porque tengo una familia y tal. Eh, no sé cómo encajar esta pregunta, pero sería algo así como cuando tenemos nuestros hijos, dejamos de ser un poco hackers. Mm, yo, mm, yo, por mi parte, creo que no. Yo creo que el hacking ahora lo Ujú, aplico a mi hija. ujú. La Pues mentalidad. Ujú, sí, la mentalidad, ¿no? De cómo resuelvo sus problemas, los problemas que ella trae, ujú. pues cómo lo resuelvo, pues, y entonces lo hago como esto, ¿no? Como Sí, resolvería los problemas de un sí, la sistema, ¿no? esencia sigue ahí. Sí, 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 sí. Después estudiando mucho, ¿no? Qué es exactamente, qué es lo que ha pasado aquí, buscando el error, buscando los errores, Ujú. ¿no? Pues Soluciones. ahora, Ujú. sí, pues ahora ha pasado que en el colegio, pues han estado haciendo bullying a un niño y mi hija era una de los que hacía bullying, Ah, porque hablaba mal, por detrás hablaba mal del niño, no ujú. hacía un bullying muy fuerte, o sea, no le pegaba ni nada, Sí, pero estaba ahí pero, en ese. Vale, pero vale. estaba allí en el grupo hablando mal del niño por detrás y tal, ¿no? Se Pues dejó todo, llevar, sí. sí, se dejó Vale. llevar, ¿no? Pues todo esto, pues a mí me ha traído pues a leer libros sobre el tema, Muy bueno. a hablar con psicólogos, a hablar con maestros, a ver exactamente qué está pasando con ella, dónde ha habido el error, dónde está, Ujú, cómo se podría resolver, cómo hacer que ella tenga más empatía. ujú, Esto ujú, sería lo ideal, ¿no? Que, ujú, que se dé cuenta de que está haciendo daño a una persona cuando habla mal de ella. ujú. Pues, o sea, y yo me meto en esto Sí, sí, sí. como un hacker se metería en buscar, ha encontrado un bug del sistema y tiene que encontrar la solución. Pues yo he descubierto un bug en el sistema de mi hija y me meto a encontrar la solución. Te entiendo, te entiendo. Un poco sería que igual les echamos en falta en la comunidad, pero eso no quiere decir que su esencia siga siendo la que tenían cuando estaban más metidos en la comunidad. Exacto. Te Lo que entiendo. pasa que yo por el hecho de, claro, de pasar
del periodismo hacking que me hacía ser más, estar más en la Ujú, comunidad y ujú. ser más Ahí estábamos. conocida y Ujú, tal. Y ahora, en cambio, pues estoy más retraída porque ya mi interés ya no está en la comunidad, ujú, está en esta niña en concreto, ¿no? Y en mi propia vida también. ujú. Se entiende perfectamente. Y Vale. también esto, o sea, te sientes como que, porque yo sigo estando en Twitter, sigo viendo a Ujú, la gente y sigo viendo a los que siguen en la palestra. ujú, Y pues claro que les sigo viendo y si les conozco, sé las cosas cómo van, cada ransomware que sale, pues yo sé, pues yo lo leo y por tanto lo sigo con la misma pasión con que lo seguía antes, pero ahora no comento sobre el tema, no escribo artículos sobre el tema, no, o sea, estoy en el lado oscuro. ujú. Sí, sí, o sea, lo entiendo, lo entiendo. Y como tú, más gente, también de nuestra comunidad, gente con la que he hablado, que al final estáis ahí, o sea, se te habla, nos ponemos en contacto y seguís ahí. Hay otros que se escapan muchos también, porque que me gustaría también un poco comentarlo aquí. Se nos han metido en LinkedIn, en Twitter y en lugares donde los de la comunidad más underground no podemos llegar porque no tenemos, ya no tienen su blog con su email donde les escribíamos y no podemos llegar a ellos, que igual no se han dado cuenta, pero que muchos se han metido en un mundo donde los que estamos a veces, como comentas tú, más en ese lado más oscuro, más silencioso, más underground, no podemos ir a buscarles, porque muchos están en la palestra, pero se les ha ido demasiado, me parece a mí, también la olla con la palestra en la que están. ¿Sabes? Te quiero decir, así que veo un poco un poco asomar la patita al mainstream, que hablábamos un poco off the record antes, un poco asomar la patita al mainstream, también estar en el underground y ir por temporadas. Ahora toca una temporada de estar siguiendo, sí, seguimos siendo en la comunidad, pero no tan visible o de vez en cuando salir. Te entiendo, o sea, lo Sí, veo, lo veo. bueno, y yo estoy bastante, que lo que pasa es que hay poca gente, yo estoy en Mastodon Ujú. y allí sí que hablo bastante y estoy en la comunidad y hablamos bastante. Mastodon se ha quedado, para mí es como mi reducto de cibervida. Ujú, ujú. Sí, comentábamos con Davo en el anterior episodio, para quien no lo sepa, pues bueno, Mastodon es un poco el antiguo lo que era el antiguo idéntica, pues lo bueno que también que tiene Mastodon, que no sé si sabrás, si nos puedes dar alguna noticia, es si a ver qué tal avanza un poco el Fediverso, el multiverso, a ver si podemos unirlo. Lo digo porque yo he estado desarrollando durante este año, el año que viene vamos a hacer una presentación bueno, de un proyecto gigante que se llama SolarNet Hub, que incluye una red social que hemos creado que se llama Oasis, que está montada sobre la blockchain. Y lo que tiene es que es federada, igual que en Mastodon. Y una de las cosas que me gustaría es unir estas redes, volver un poco a esa idea de lo federado y lo distribuido. ¿Sabes si Mastodon, además de ser descentralizada, está caminando hacia ser federada? Pues creo que sí, ¿no? Ujú. Yo algo sé, pero no sé si desde dentro se habla, si has visto por ahí pasar a gente o comentarios o lo que sea, o sí sé que están avanzando por ahí, lo sé, pero era por si tú has visto algún comentario por ahí. No. Ujú. Vale. Bueno, irá llegando, supongo, todos estos temas. Un poco intentando volver a la antigua Internet, la que decía Tim Sí, Berners-Lee. sí, sí, Mastodon es la antigua Internet, es un Claro, placer estar en claro, Mastodon. claro. De hecho, Sí. el propio Tim Berners-Lee, que es bastante combativo, también decía, la Internet de ahora no me gusta, hay que hacer otra nueva. Y yo creo que estas redes como Oasis y Mastodon, y lo que decía en la web 3.0, que no sabría un poco tampoco decirte, creo que es un poco que vamos a intentar retomar lo que teníamos antes, habiendo visto cómo funcionan todos estos TikTok, Instagram, Facebook y todos estos guetos. Vale, Sí, sigamos. la verdad es o sea, muchas veces he hecho un vistazo a Twitter para no estar desconectada y muchas veces dices, bueno, lees un rato y dices, vaya mierda, me voy a Mastodon. Sí, y eso que puedes, porque los que estamos ya fuera, además yo recuerdo, tú y yo hicimos un artículo para La Marea y al poco a mí me echaron de Twitter directamente. O sea, lo había hackeado de mil maneras y tal, y, y lo recuerdo un poco, que es que ahora yo ya no puedo, o sea, el que está fuera ya en Twitter ya no puedo entrar.
O sea, ya no puedes ver ni el perfil ni lo que dicen otras personas que están dentro. O sea, tú y yo lo hemos visto cambiar ese Twitter. Entonces, ¿cómo no te vas a ir a Mastodon y a otros sitios? Yo no sé la gente por qué sigue ahí. O sea, por la escena político-social. No lo entiendo. O sea, al final son todo anuncios y soflamas políticas, Sí, extremas además. No hay un debate claro. Y aparte que no dominamos la herramienta, porque yo conozco gente que tienen los nodos de Mastodon en sus máquinas. O sea, nuestras administradoras son gente de nuestra comunidad, pero ¿quién hay detrás de Twitter? O sea, no sé cómo pudimos caer, que lo intentaba hablar un poco con Davo en el anterior episodio, cómo pudimos caer o cómo acabamos yendo allí, la verdad. No lo sé. ¿Tú recuerdas un poco por abrir este tema? ¿Tú recuerdas cuando fuiste a Twitter? ¿Por qué fuiste? ¿Tú tenías un blog? ¿Cómo, sabes, cómo recuerdas esa transición? ¿Por qué nos metimos ahí? bueno, porque nos metíamos En en todos los todas sitios, sí, partes. es, Porque yo me acuerdo es que verdad. Google había hecho hacía ya tiempo una red social también que Sí, se llamaba Orkut o bueno. Orkut. 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 Sí, Y sí, sí, también sí. nos habíamos Hemos metido metido, allí sí, sí. para ver a ver Para qué verlo. pasaba. Sí, Mm. para verlo. Y Twitter fue también lo mismo. Era, no sé, era aquella diversión que ya no existe Ujú. de, venga, va, pues Sí, de vamos a ver esto experimentarlo. que es, ¿no? Sí, de Sí, sí. experimentar. Sí, y además nosotros andábamos con el tema de N-1, de Lorea, todo aquello, y si es Sí, verdad, me acuerdo. claro, y si es verdad, o sea, estábamos peleando, pero también estábamos un poco ahí para ver qué hacían, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, que el hecho de cómo se estructuraba la parte de los estilos, porque tú ya sabes que los hackers hemos sido muy buenos programando, pero en temas de estilos y de hacer las cosas, digamos, visibles y bien, pues no hemos ido trabajando los CSS los mejores, la verdad. Entonces, yo sí recuerdo que un poco tenía Twitter un poco también por ver cómo estaban estructurando el interfaz. Y es verdad que aprendíamos un poco de eso. O sea que yo creo que también entrábamos un poco para ver cómo se hacían las cosas de otra manera. Pero la cuestión es que al final, como también fue entrando más gente más masiva y tal, y podíamos tener contactos, pues claro, ahí estaban todos los periodistas. Y después fueron entrando los políticos. Y después podías hablar con gente relevante, escritoras, con científicas, y estaban ahí. Entonces, creó un caldo que sí es verdad que hasta cierto punto yo creo que nos quedamos, porque en ese principio era agradable hasta cierto punto salir un poco de nuestro gueto, ¿no? De nuestro underground basado en listas de correo, que al final, pues estábamos los que estábamos allí. Entonces, Sí, lo que sí que a mí me jodió un poquito, en el sentido de que yo vi, porque trabajé sobre la API de Twitter, cómo cambiaba y cómo se oscurecía y cómo nos iban a ir echando. E intenté gritar con el Anon Tui. El Anon Tui está en GNU. O sea, digamos, lo llevamos a la Free Software Foundation, empezamos a trabajar también, yo trabajaba también en GNU.net, un poco en la red social que quería sacar GNU para pelear contra Twitter. E intenté también como, bueno, pues criticar que Twitter ya no era como cuando fuimos por curiosidad, como bien dices tú, o como cuando nos quedamos un poco para ver quién venía y tal, sino que estaba cambiando. Y la verdad es que la gente, hasta que no ha entrado Elon Musk y ha destruido un poco lo poco que quedaba, no se ha migrado a cosas como Mastodon. No ha habido una migración o no ha habido una alternativa. Pasa un poco como con GitHub. GitHub lo compró Microsoft y teníamos GitLab de ahí desde hace mucho tiempo, que era libre. Y la gente no se migra hasta que no pasa algo rollo esto, pues que te llega una gran empresa y lo capa todo y tal. No sé si es que siempre debe ser así para que nos vayamos a otro sitio. O sea, lo que quiero decir es que no nos cuesta nada entrar a sitios para experimentarlo, como bien dices, pero nos cuesta mucho irnos de esos sitios cuando la experimentación se vuelve mala. es verdad. Ujú. Siguiendo un poco con con este bloque, me gustaría preguntarte si tienes algún libro que te gustaría destacar de lo que sea que tú consideres que sería interesante compartir con la audiencia. Hombre, del tema hacking, a mí el que me marcó, y no solo a mí, sino que sé que a muchos hackers también, es el libro de Stephen Levy, Ujú. el Hackers, Heroes of the Computer Computer Revolution. Revolution, sin duda. Sí, Sí, este sin duda para mí es este es el que me inspiró para hacer la Hack Story. qué bueno.
y bueno, explica los inicios de la cultura hacker Ujú. y está muy bien este libro. Sí, voy a poner otro al lado, muy similar, de Pekka Häkkinen, que es La ética hacker. No sé si te acuerdas, Sí, que también sacó algo muy parecido y me gustó entró muy de lleno en lo importante de que descentralicemos, de la descentralización. O sea, quiero decir sí, que los dos para mí son como dos libros muy importantes de nuestra esencia ética, filosófica y la manera de ver las cosas. Que comentaba en el anterior episodio Davo que se queja un poco ahora y que por eso le parece muy bien que estemos reivindicando incluso con este canal y como bien acabas de decir tú, mencionando estos libros y tal, de que ahora hay una hornada que se ha olvidado un poco de esas esencias de la ética hacker, que antes sí que las teníamos bastante presentes, con nuestros roces y nuestras cosas, pero había cosas, compartir, por ejemplo, compartíamos todos y todas, o sea, eso era fundamental. No había duda ahí, aunque tú fueses de una empresa o de otra, o de un grupo o de otro, o fueses más de izquierda o de derecha, me daba igual, o sea, todos teníamos esos libros que acabamos de comentar como una especie de óbice filosófico y ético. También un poco, yo suelo mencionar siempre alguno nuevo, voy a decir, y además digo algunos nuevos y relacionados con la persona con la que estamos charlando, voy a mencionar sobre activismo digital de nuestra querida hacker Margarita Parilla, el kit de la lucha, ¿vale? Que es también muy bien, sí, es un buen libro también en ese Internet que nos da herramientas, ¿vale? Y alternativas, para que la gente entienda que hay alternativas a todo, a Gmail, hay alternativas, a Facebook, hay alternativas, que hay alternativas, ¿vale? Porque mucha gente se quedaba ahí perdida, ¿no? Un poco. Y luego, sobre periodismo, yo he leído dos, voy a decir dos más uno. Eh, Uno de ellos eh, no es profesión para cínicos, de Kapuczynski, que explica muy bien lo que es ser un profesional del periodismo. Luego, otro que no recuerdo el autor, que es Todos los hombres son iguales. No recuerdo el actor, digamos, los autores, creo que eran dos y tal. Y luego otro que voy a hacer especial mención, permite este rato para mencionar esto, sí. que es Antonio Salas, ¿vale? Que lo tengo aquí, que es Diario de un Skin, Ah, ¿vale? muy Que bueno. además lo tengo dedicado, que dice, para Epsilon, una de esas personas que aún quedan, que saben que en el universo y en cualquier parte del planeta no hay credo, ni patria, ni religión, salvo la humanidad. Y lo firmaba como Tiger88. Antonio Salas se infiltró en un grupo neonazi. Y quiero decir dos cosas aquí. La primera, espero que estés bien, Antonio, si nos ves. Y la segunda, me gustaría traerte al canal. Me gustaría hablar contigo, así que ponte en contacto. ¿Por qué? Porque ahora la Policía Nacional hemos descubierto que se está infiltrando en movimientos vecinales, ¿vale? Hace poco en Girona hemos descubierto que en un movimiento en pro de los derechos de la vivienda se ha infiltrado una Policía Nacional, con unas técnicas bastante cuestionables. Y también en Madrid y en diversos lugares. Me gustaría traerte, Antonio, porque quiero hablar contigo por qué la Policía Nacional se está infiltrando en movimientos vecinales y no hace como tú y se infiltra en lugares como los de Hogar Social y de todos estos grupos neonazis que andan por ahí campando a sus anchas. Me gustaría un poco hablar contigo sobre este tema. Discúlpame, Merced, por dirigirme así a la audiencia y a él en concreto, pero si puedes, por favor, ponte en contacto conmigo, ¿vale? Y un poco hablando sobre periodismo, volvemos a engancharlo todo, periodismo, publicaciones, me gustaría preguntarte, y es algo que para mí es fundamental, sobre todo para la cultura hacker, pero yo creo que para todo ciudadano, ciudadana, digamos, que quiera que las cosas funcionen de una manera, digamos, pura digamos, de una manera legal o no sé cómo explicar el adjetivo, pero lo que quiero decirte es, ¿tú crees que funcionan las filtraciones? ¿Tú crees que las filtraciones sirven de algo? Las filtraciones que además hackers y periodistas siempre han ido muy de la mano, casi siempre. ¿Crees que sirven de algo? Yo creo que algunas filtraciones han servido. Las filtraciones de Snowden Ujú. o de Wikileaks en su momento, pues nos hicieron darnos cuenta
de qué estaba pasando, de que en el caso de Snowden, de que estábamos siendo espiados y en el caso de Wikileaks, de la guerra sucia de Estados Unidos. Pero después empezaron a salir más filtraciones, los papeles de De Panamá, Panamá, los papeles de Pandora, de sí. Por ejemplo, el Cablegate, aquello que nos contó, ¿te acuerdas? El suizo este, que también un poco los secretos de la sí, banca suiza, todo esto, sí. sí. Y entonces yo creo que aquí ya, Falciani, que se me había olvidado el nombre, Falciani. exacto, que sí que ha habido consecuencias porque ha habido dimisiones, no sé si incluso si ha habido juicios Algunos sí y otros no. contra Algunos, algunos, algunos sí. pero aparte de esto, lo que es a nivel de la gente, Uh-huh, yo creo que estamos tan narcotizados uh-huh, por los medios que salta un escándalo de estos y y no pasa nada, porque al cabo de un mes uh-huh, nadie se acuerda. uh-huh. O sea que en este sentido O no sea, sirven para mucho estas lo ves un filtraciones. poco como que es un poco una de las técnicas también de Goebbels, ¿no? De, sí, deja que se filtre algo de algo que no hacemos bien, que enseguida lo vamos a tapar con lo siguiente y tal, para que parezca que hay algo de democracia, ¿no? Te veo un poco por ahí, ¿no? Sí, exacto. ¿Crees que el sistema, de alguna manera, absorbe que haya filtraciones sobre sus actos corruptos y lo convierte, eso, en un espectáculo más, ¿no? Sí, sí. Y la cuestión aquí me gustaría preguntarte, porque hay bastante asimetría también entre cuando lo han publicado periodistas y medios, como los papeles de Panamá, por ejemplo, que ahí fue una labor muy grande de los periodistas, para mí, digamos, de las mejores acciones que han llevado los periodistas de manera internacional y conjunta como comunidad, que por eso la resaltaba, bueno, y por otras razones más también, y cuando hackers han tenido que hacer también esa labor. ¿Vale? Esa labor de no solo encontrar los datos, sino encontrar las vías para publicarlos, ¿vale? Sí, yo en esto quiero recomendar un sitio web Uh -huh. que es DDoS Uh Secrets, -huh. Secrets.org, sí, Secrets, sí, sí. pues sí, que allí, o sea, hay la labor de muchos hackers que están sacando informaciones a la luz. Uh -huh. Ahora, hace muy poco, hubo una filtración de mails de un foro de neonazis españoles Uh -huh. y no recuerdo el nombre de los neonazis, democracia no sé qué, Uh -huh. y todo esto después lo publican en Didio Secrets. Uh -huh. O sea, que ha avanzado un poco eso de las filtraciones, ¿no? Me refiero a que sí es verdad que luego algunos periódicos empezaron a tener una especie de buzón de filtraciones donde se permitía Tor, donde nos protegían un poco, digamos, protegían un poco a la gente que filtraba. Pero yo no voy a dar detalles, pero yo he vivido una época donde tú podías tener una información muy importante y no tenías dónde ir. No tenías un periodista, incluso, no voy a dar datos y nombres y tal de momento. Periodistas que dijeron, esto es demasiado grande para mí, o yo en esto no me quiero ver involucrado. ¿Vale? Y esto me ha pasado también con abogados. ¿Vale? Y decir, tenemos algo muy gordo, y decir, y al final tener que ir a Pastebin o tener que montar nuestras propias historias y tal. Entonces, ahí me cabreaba un poco también con el tema de ese periodismo que sí, parece que está haciendo una labor de criticar a la política, pero cuando le traes algo de este estilo, enseguida recogen cable. Entonces los hackers ahí están muy solos, muy solos. Sí, sí, sí que es verdad, porque el periodismo hace lo mismo, o sea, hacen ver que investigan algo para que parezca que sí, que son unos grandes defensores de la verdad, Uh -huh. pero en realidad están tocando algo muy controlado y que no se descontrola el sistema por eso, ¿no? Sí, y además, que esto es un poco pregunta, pero también argumento, ¿qué opinas también, por ejemplo, de que exista dinero público que se destina a los medios de comunicación? Digamos, con partidas directamente para financiar estos medios que precisamente, no sé, nuestra comunidad en otros lugares pues lo verá de otra manera, pero la arena de lo mediática en el Estado español
es de derecha o de ultraderecha. Y lo estamos pagando con nuestros propios impuestos, con la publicidad institucional. Entonces, este mecanismo tan perverso, ¿tú qué opinas? ¿O cómo, digamos, cómo lo interpretas? ¿O qué Pues harías? que es meter un montón de mierda en los medios de comunicación, porque además los políticos usan estas ayudas a Evidentemente. su antojo y tú sí tienes publicidad, tú no tienes publicidad, si te portas mal, tú no vas a tener publicidad. Y de esta forma, pues los medios están cada vez, es estar dentro de un medio. Yo tengo amigos que han sido directores de medios y dicen que es una mierda estar allí por las presiones de los políticos sobre todo y en el sentido como usan la publicidad institucional Sí, para para que comprar se haga... favores. Sí, sí, exacto. Sí, además, esto se ha visto muy hace poco con el tema del presidente este Feijóo, el tipo este, y el tema del narcotraficante Marcial Dorado, ¿vale? Digamos que hay 14 medios de estos diarios así de derechitas y tal por Galicia. Cuando Feijóo estaba en su comunidad en Galicia como, no recuerdo de qué, presidente de algo, alguna historia política, inyectó 14,3 millones de euros a dos familias que eran quienes tenían estos diarios, El Faro de Vigo, todo este tipo de mini medios y tal. Y no sacaron absolutamente nada del escándalo del barco con el narcotraficante y tal. Al contrario, generaban un relato donde lanzaban hacia afuera, digamos, balones o acusaban a la oposición y tal. Y esto, claro, te plantea esa idea del cuarto poder que llaman, ¿no? O sea, en realidad los medios que se supone, como Chomsky nos explicaba, digamos, en el 80 y pico, están para controlar al poder, para mantenerle a raya, lo que hemos visto, yo no sé si esto es desde que tú Esto entraste a se ha la carrera acabado, esto se ha o esto acabado. cambió, pero cuando tú empezaste en la carrera o cuando te explicaban a ti el periodismo, ¿esto era así? O Claro, a mí me lo explicaban así, pero después yo me fui a trabajar a medios y me di cuenta de que, para empezar, no se publicaba lo que no querían los anunciantes. uh-huh, O sea, no es solo el poder político, es también el poder económico. uh-huh, uh-huh, Por ejemplo, en el Ciberpaís uh-huh. no se publicaba nada malo sobre Telefónica, Claro, porque era un gran anunciante. claro, Y claro. si querías publicar algo malo sobre Telefónica, primero tenías que llamarles Buah. y pedirles su Y versión enviar la nota de y, prensa y tal, y claro. tal, porque Claro, es solo que, podía salir su versión de los hechos y que tenías que ir con mucho cuidado. Y la independencia de los medios de comunicación es una falacia. ya. Ujú, ujú. Esto me ha recordado, por ejemplo, Juan Luis Cebrián, ¿vale? Aparece en los papeles de Panamá. O sea, es un defraudador. Y en la SER y en lugares donde él estaba, no se publicó Juan Luis Cebrián. O sea, lo tuvimos que buscar, o digamos, se buscó, la comunidad lo buscó, voy a decirlo así, gracias a lo que acabas de decir, a sitios como DDoS Leaks o Wikileaks en su época, o en este caso, digamos, la plataforma que montaron la Asociación Internacional de Periodistas y tal, pero no lo leímos en sus periódicos, ¿sabes? Te quiero decir Sí. que realmente esta crisis del periodismo, de los medios de comunicación, voy a decir, yo creo que se la han buscado ellos, ¿eh? Yo creo porque he visto a alguna gente que achacaba el problema, he visto excusas del tipo, no, es que las redes sociales ahora todo el mundo puede ser un periodista con un teléfono, o todo el mundo escribe, lo achacaban un poco como que ha habido un intrusismo, pero Bueno, a ver, ahora hay una crisis muy importante y la razón son las redes sociales. Esto uh-huh, también es verdad, uh-huh, porque las redes sociales están aportando contenido y uh-huh, están diciendo a dónde tiene que ir la gente a leer. Y en los medios de comunicación se han quedado, ya nadie va a la portada de un medio de comunicación a leer este medio, sino que lo leen a través de las redes sociales. Es cierto que aquí les han dado una muy fuerte, pues que se pero también adapten. es cierto lo que tú dices, que se lo han buscado en el sentido de que han dejado de ser el cuarto poder. Evidentemente, o sea, te quiero decir, si tú me cuentas la verdad, voy a ver la fuente. Además, yo entiendo que un profesional periodista usa un código deontológico, tiene una serie, digamos, de pautas.
confirmar la fuente, confirmar... O sea, es lo que decían de que una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Y yo creo que el periodismo, digamos, y además lo he visto en todo el mundo, no solo una cuestión, digamos, únicamente del territorio del Estado español, básicamente no ha sabido adaptarse, se ha dedicado a hacer clickbait, se ha dedicado a lanzar primero la noticia para atraer ese público que tú dices, para que no se vayan a otro sitio y vengan, y no se han dedicado a contrastar y a ver si lo que se está diciendo es verdad, porque eso lleva tiempo. Tú has hecho investigaciones, tú cuando tienes que publicar algo, tienes que informarte y no se publica un artículo así de repente. Eso por un lado. Y luego que también me gustaría preguntarte, porque tú lo conoces mejor, todas estas agencias tipo Reuters, tipo EFE, que lanzan una nota, digamos, una especie de nota de prensa y todos los demás la cogen, la adaptan un poco y cuentan lo mismo. O sea, a mí me sorprendía, por ejemplo, encender un canal de televisión hace años y ver que todas las cadenas contaban todas lo mismo. Todas lo mismo, la misma noticia con alguna pieza diferente audiovisual o lo que sea, o incluso en periódicos. Y dices, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me cuenten todos lo mismo? Y entonces te enteras de cómo funcionan las agencias, ¿no? Entonces, eh, tú que lo conoces un poco mejor, ¿qué opinas de estas agencias? ¿Están por encima de los periodistas? ¿Cómo funcionan? Yo nunca lo he entendido. Bueno, son una forma barata de tener información y además estas agencias deciden qué es noticia, ¿Qué relato hay que dar? el relato, ¿no? Esto es muy importante Total, porque controlan el relato. total. Entonces, si la información la ha mandado la agencia Reuters, es que es importante. Si no lo manda la agencia Reuters, es que esto no es ¿Y importante. quién hay detrás de estas agencias? O no te digo nombres, pero o sea, yo te puedo decir Juan Luis Cebrián, te puedo decir la familia del Grupo Planeta, te puedo decir Berlusconi, Mediaset. O sea, sé quiénes hay detrás de determinados medios, ¿no? De comunicación o plataformas, los de la COPE, tal. Pero ¿quién hay detrás de estas agencias? O sea, no lo sé, no te digo nombres, pero ¿quién está? ¿Están los estados? ¿Son grupos? ¿Son estos propios medios? No lo sé. Son grupos empresariales. Ujú. Y los propios medios, es decir, creo que el país trabajaba con EFE. Bueno, trabajan con todas y tal, pero, por ejemplo, o sea, EFE, o sea, el país se alimenta de EFE y EFE se alimenta del país. ¿Sabes? U otras, ¿eh? No sé si es comprometida la pregunta, pero. No sé qué quieres decir. O sea, F se alimenta de las informaciones, el país se alimenta de F, Ujú. pero F no se alimenta del país, no Pero ¿quiénes publica son? las Ya, informaciones pero del ¿quiénes son país. entonces estos periodistas? Porque tendrán que hacer un periodismo. ¿Sabes cómo te digo? O sea, imagínate que sucede un evento catastrófico. Pues va EFE, va Reuters. Y luego lanzan una nota de prensa y entonces el país ve una nota de prensa que evidentemente no puede enviar sus corresponsales a, yo qué sé, donde haya sucedido lejos, coge la nota de prensa y dice, pues ha habido una catástrofe en tal, un teletipo, ¿no? Una nota. Pero ¿quiénes son esos periodistas de EFE o Reuters que van allí? O, ¿sabes? Te quiero decir, ¿hay como son periodistas de todos los medios o es una gente que trabaja No, son independiente? periodistas que trabajan para la agencia F. Eso es. Eso La es un poco. agencia F tiene sus propios Es periodista. O sea, periodistas. sería como una especie de metaperiodismo, ¿no? Unos metamedios, ¿no? Sí, Ujú. Vale, sí, vale. exacto. Vale. Sí, y un poco, seguimos un poco con el tema del periodismo. No sé si tú diferenciarías el periodismo de la prensa escrita con el periodismo de la televisión. Tú has sido siempre más de prensa escrita. ¿Crees que hay diferencia? ¿Crees que... Sí, ¿cuál pero valoras he más? trabajado también En en televisión. Estuve un año trabajando en en TV3. TV3. Ujú. Y bueno, en TV3 son todos funcionarios. Entonces hay allí un montón de periodistas que cobran un montón Ujú. por no moverse mucho, No es destacar no demasiado. destacar demasiado, ellos dan sus noticias del día, los temas polémicos no se tocan y ya está. Y en la prensa escrita, pues me encontré más o menos lo mismo. O sea, unos periodistas que estaban en sus redacciones, que ya quedan pocos que estén en sus redacciones, porque ahora la mayoría de redacciones son volátiles, son de freelance, Ujú. pues que estaban allí pegados a sus butacas
y lo mismo, o sea, dando informaciones, mirando de no ser muy polémicos Ujú. y ya está, y llegar a la jubilación, Sí, poco más. y ahí está un poco, a ver, también ahí vamos a ser positivas. También hubo un poco de intentar crear un periodismo independiente, rollo con la idea del suscriptor, ¿no? Creo que fue Público, el diario.es, La Marea, Diagonal. Tenemos muchos medios que dijeron, vale, como esta parte económica y política funciona tan hermética que deja a los periodistas prácticamente como lo que estás mencionando, como tipos que están allí chupando, digamos, y no molestando, Funcionarios, sí. funcionarios, nació un poco la idea de, vale, pues si quieres periodismo, páganos directamente, así no dependemos de los anunciantes, ¿no? Ni tanto la parte de la pública, digamos, de las subvenciones, etcétera, o la promoción institucional, como de el Banco Santander, el Movistar y toda esta gente que mete dinero ahí para salir y para que no hablen de sus historias. Uh, ¿Crees que esta es una solución, digamos, que ha funcionado? ¿Crees que está, o sea, no que esté bien, pero ¿crees que podremos llegar a pelear en la arena política siguiendo este tipo de, digamos, de estrategias? Hombre, suelen ser medios un poco precarios. Ujú, ujú. Diagonal, o pienso en La Marea o El Contexto. Salto Diario. Ujú, ujú, Sí, ujú. porque tienen buenas informaciones, Y pero buenos sí que periodistas. son, y buenos periodistas, pero que son un poco precarios. Los dos únicos que, digamos, han saltado más serían Público y el diario.es. Noam Chomsky decía, una prensa verdaderamente independiente rechaza el estar subordinada al poder. ¿Tú crees que el periodismo está sufriendo una crisis, digamos, existencial? Un poco como comentabas, de que ya no va a haber absolutamente ninguna manera de recuperarlo y habrá que buscar otras maneras de no subordinarse a ese poder. ¿O crees que, aunque no lo veamos ahora, tal vez el periodismo acabe actualizando o regenerándose? Tal vez acabe regenerándose, pero yo lo que no veo es que se regenere dentro de los actuales medios de comunicación, que están ya totalmente podridos y son esclavos del poder. Ujú, Entonces, si se renueva el periodismo, yo creo que será con pequeños medios tipo La Marea, Salto, ujú. Contexto, uh, etcétera. Ujú, sí, que yo creo que irá por aquí, o sea, pequeños medios que de alguna forma puedan acceder a las redes donde está la gente para que les lea. ujú. Tal vez los movimientos sociales debamos empezar a tener o a educar a nuestras activistas para que además de activistas tengan un periodista dentro. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es que es tan complicado, o sea, porque al final periodismo es una carrera de 5 años. O sea, es una carrera larga y te enseña muchas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer para suplantar, digamos, algo así? ¿O no debemos suplantarlo? ¿O me entiendes? Porque al final tenemos que tener un periodista también dentro. Ahora hay móviles, ahora tú puedes hacer un artículo, puedes estar Pero en los una activistas exclusiva. ya tienen un periodista dentro. O sea, yo me acuerdo de Contrainfos, por ejemplo, Ujú, que ujú, era una revista hecha por activistas ujú, anarcos. ujú, Y bueno, dices, la carrera de periodismo dura 5 años. Yo la carrera de periodismo me la hice sin ir a la facultad, no aprendí nada. ujú. Yo lo que aprendí de verdad fue cuando me puse a trabajar de Ajá. periodista. Entonces allí sí que aprendí a hacer de periodista. Por tanto, cualquier persona que tenga este gusanillo del periodismo, no tiene que pensar, uy, no, es que como no he podido estudiar periodismo, pues ya no puedo ponerme. No, no, nada de eso. O sea, que se ponga. Muchos de los grandes periodistas de la historia no habían estudiado en la facultad. Ujú. Yo creo que sí, que el activismo, de hecho el activismo ya es muy ya siempre ha sido muy de montar
revistas alternativas y tal. O sea que más o menos ya va por aquí la cosa. Sí, y yo creo que un poco ahora, porque hay una metodología también de la publicación, ¿no? El código deontológico, pero también una metodología. Por ejemplo, me viene a la cabeza pues las clásicas preguntas del periodismo, el qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? O sea, quiero decir que sin ser periodistas, un poco conocemos cómo hay que hacer el rigor, ¿no? De dar el dato, de cómo proteger una fuente, de cómo contar la verdad. Entonces, entiendo un poco que no solo también tendrán que ser estos medios, sino que también ahora que tenemos la posibilidad, todos y todas, de estar en una exclusiva, de darla y de contarlo, pues empezar un poco a ejercer eso, ¿no? Que es un poco además lo que se están quejando. O sea, si el cuarto poder este que está tan de la mano de los gobiernos y de los intereses económicos se queja de que todo el mundo está haciendo periodismo, pues a lo mejor es que vamos por el buen camino, ¿no? O sea, Exacto. igual es esa, igual es esa de la historia. Y un poco también juntando, ¿tú crees que la televisión ha muerto? Porque los jóvenes ya no ven la televisión. ¿Tú crees que la televisión ha muerto? Yo creo que sí, y si la miras te das cuenta de que sí, de que no vale la pena. O sea, la televisión ahora mismo vive de los realities, Ujú. de coger a gente y hacerles hacer cosas. Bueno, y de O dinero público, ¿eh? Que se y de llevan. la prensa rosa y de la prensa amarilla y de sucesos, Sí, y pero de sí, esto vive. pero siguen teniendo una generación ahí de gente que está, digamos, alimentándolo. O sea, quiero decirte, las taradas estas que hay por la mañana, la Grison y la otra, la Ana Rosa, tienen un SARE de un 19% o algo así. O sea, estamos hablando de que igual hay 3 millones de personas viéndolas. O sea, quiero decirte, eh, creo, un poco como yo lo veo, o sea, yo creo que la televisión ha muerto, pero que todavía está agonizando. O sea, que cuando cambie la generación, esta generación que consume esto, el TikTok, el YouTube y todo esto, um, ya acabará muriendo o la tendrán enganchada, digamos, con dinero público, sosteniendo esos medios, que ya me vale para tele y para todo. Yo creo que son zombies, los medios tradicionales, son zombies que están siendo alimentados directamente por empresas y por gobiernos porque les interesa y que cuando los gobiernos dejen de ser interesados por estos, les dejarán morir y morirán esos medios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que un poco explica cómo está la arena esta. Que es que estos medios, para que los gobiernos y las empresas les sigan interesados, tienen que ser o más extremos, ¿vale? O sea, en plan muy a saco contra el contrario, digamos, o protegiendo o lamiendo botas del que nos está dando el dinero, cada vez más, un poco para decir, por favor, señor, o señoros, no me quiten el dinero que me está manteniendo. Porque muchos de estos medios están en pérdidas. O sea, en plan que la prensa, digamos, digo, los medios de comunicación en general han muerto ya. Lo que pasa es que estamos viendo esos estertores. Sin embargo, me sorprende esto, que hay una generación anterior un poco a la nuestra que todavía sigue consumiendo eso, porque no habría un reality de estos banales y superficiales si no hubiese gente que lo viera. Y la hay. Y la hay. Y jóvenes también lo sabrá, viendo todos estos rollos. Yo no me he asomado hace mucho, pero bueno, ya en su época veía, digamos, cómo eran estos programas de reality, ahora ya ni me lo puedo imaginar. O sea, debe ser algo, digamos, terriblemente plano. Pero aún así, ahí siguen, ahí siguen. Entonces, yo, sinceramente, lo que veo ahí son unos mensajes de ultraderecha terribles, de negacionismo, de muchas cosas. Me parece súper tóxica la televisión. Sí. Los medios de prensa no tanto, todavía hay medios, no son los que comentaba, sino todavía hay periodistas en algunos medios un poco tóxicos que tienen alguna opinión y sacan alguna entrevista interesante, pero lo que es la tele en general es totalmente tóxica. O sea, es un poco como, no sé si ha muerto, pero realmente me parece que es un zombie y que es mejor que no te muerda. Es lo que. Sí, lo mejor es no verla. Sí, Sí. pero claro, pero como la siguen alimentando con dinero público, es que un poco también les da igual. O sea, Bueno, porque ellos siguen alimentando el monstruo porque necesitan a la gente enganchada para que piensen lo que ellos quieren que piensen y no se pongan a pensar en otras cosas, ¿no? En hacer la revolución. Entonces, la gente tiene que estar allí enganchada, totalmente hipnotizada. que es un poco lo que comentabas, me parece antes, o comentábamos, que es el tema del relato, ¿no? O sea, al fin y al cabo, creo que estamos viviendo una época en la que hay una guerra de relatos
Y claro, como los medios de comunicación digamos, están copados por estos relatos de ultraderecha, de derecha extrema, uh, y no hay esa compensación, nos estamos dando cuenta un poco de que el periodismo es parte del problema, digamos, del problema que permite a la gente pensar fuera de esa caja. Entonces, veo muy difícil, digamos, y lo engancho un poco con lo que comentaba, de que me parece que a los medios va a haber en un momento que enfrentarlos más allá de los medios, va a haber que enfrentar directamente, digamos, el problema de raíz de lo que están suponiendo. Porque al final, la gente que un poco se está tragando lo que dicen gente como Ana Rosa Quintana y tal, por ejemplo, pongo un ejemplo, el tema de la ocupación, ¿vale? Que estaban como muy a tope y muy pesados, ¿vale? Con el tema de la ocupación. Yo he sido Ocupa durante mucho tiempo, ¿vale? Ocupa con K. Entonces, digamos, ¿por qué le interesa tanto a Ana Rosa Quintana, aparte de para vender, digamos, estos Securita Direct y estas historias y estas alarmas y tal, ¿no? Y tener ahí sus contratos y tal? Resulta que Ana Rosa Quintana tiene 48 propiedades, ¿vale? O sea, ella es, ¡Hala! claro, Ana Rosa Quintana tiene una inmobiliaria, el de Desocupa, el tipo este nazi que sale de desocupa.net, este tipo tiene una empresa inmobiliaria, tiene dos empresas inmobiliarias. Es parte del problema, es parte, o sea, ellos te dicen, cuidado aquí y tal, pero ellos están ahí para coger el dinero, o sea, es que están no solo haciendo un relato que engaña y que perjudica políticamente, sino que se están beneficiando económicamente de marcar el miedo. Porque luego tú miras las estadísticas de ocupación en España, digamos, no de allanamiento de morada, de ocupación, y es un 0,024%. O sea, aquí es muy pequeño. O sea, hay otros muchos grandes problemas. O sea, tú miras las estadísticas de desahucios que hay en el territorio español y es terrible. Y de eso no hablan. Entonces, ya me he cansado, digamos, a nivel personal, ya no es una cosa de va a la tele y tal, o lo quien lo ve, es que son parte del problema. Y es que la gente que está alimentando estas cosas, bajo mi punto de vista, está siendo parte del problema. O sea, yo lo veo así, lo veo así. Bueno, lo mejor con esta gente es quitarles lo que para ellos es más importante, que es la audiencia, o sea, que es no verlos Mm. y ya está. Sí, el tema de los anuncios y todo eso, ¿no? También. Mm. Vale. Aquí una cosa que también me gustaría reflexionar sobre esto que estamos hablando, que tiene que ver un poco con la política. Bueno, esto es una reflexión mía, si quieres, dame o danos tu opinión o tal. Y es que el tema de los medios de comunicación y la mentira, ¿vale? Que es un poco lo que les estamos, digamos, criticando, que nos están mintiendo, que están generando relatos que son directamente mentira. ¿Qué pasa? Y es una cosa que me gustaría un poco explicar, aprovechar este ratito contigo y explicar a la audiencia. La extrema derecha, la ultraderecha, miente porque los intereses que defiende son para 100 o 200 familias. Y 100 o 200 familias votando no van a conseguir una mayoría. Entonces, ¿qué hace la derecha y la ultraderecha por definición? Mentir, porque es lo que tiene que hacer para tener los votos suficientes para llegar al poder. O sea, esto es algo que espero que la gente se interiorice de por qué miente. Entonces, ¿qué hace, digamos, las personas más progresistas o de izquierdas? Intenta contar la verdad y contrarrestar esta verdad. Y ahí viene un poco el tema de los datos y los relatos. La izquierda intentamos dar datos, informar, digamos, con datos, con estadísticas, un poco nos apoyamos en la ciencia también, y la ultraderecha cuenta relatos. Y mi cuestión contigo es, ¿crees que, digamos, me da igual izquierda o derecha, no quiero hablar en estos términos, pero es para que se me entienda? ¿Crees que la izquierda debería empezar a tener sus propios relatos más allá de los datos? O sea, que no solo hay que contrarrestar con medios como los que comentabas, ah, independientes o periodistas independientes, sino también con relatos Claro, claro que sí. Si ahora mismo hay un relato que no es solo de aquí, es un relato que es planetario. global. Es, hay un relato, si hay unas cosas que son noticia y hay unas cosas en las que nosotros damos nuestra atención Ujú. a estas cosas. Y hay otras cosas a las que no se da atención que no son noticia. Y esto es a nivel planetario. Entonces, claro, es muy difícil luchar contra esto, pero sí que la izquierda, los medios de izquierda, pues Movimientos deberían, sociales, sí.
deberían luchar contra esto también, o sea, deberían darse cuenta de que no solo es importante dar la noticia, sino que dar el relato, es decidir ellos mismos qué es noticia y no que el ambiente, el resto sean los que deciden qué es noticia. Totalmente de acuerdo. Esto lo veo, por ejemplo, con el tema, pongo un ejemplo. Un dato es decir que el mar Mediterráneo tiene 1,5 grados más de temperatura. Y este dato tú se lo das a la población en común y, bueno, ¿y qué? Si no, o sea, ¿y qué? O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué? ¿No? Esto es un dato. Y un relato es, si tú, por ejemplo, tienes a un público que es animalista, para que vea un poco la audiencia un ejemplo, es decir, la temperatura del Mediterráneo ha subido 1,5 y los delfines, por culpa de esta subida, pierden la desorientación y tal. Ahí estás dando un dato, 1,5, y estás dando un relato. ¿Qué pasa a lo que esa persona siente o sus emociones? Porque muchas veces las noticias y lo que leemos se basan mucho en las emociones que nos transmiten, no tanto en los datos. Entonces ahí ya le estás dando un relato y entonces igual como el mar le da lo mismo o no lo entiende el 1,5, pero como le interesan los delfines o los animales, pues sí que enterará o se enterará del problema que supone. ¿Qué pasa si estamos delante de capitalistas? Pues igual, en vez de enfocarlo con los delfines, que les da lo mismo, o sea, lo que tienen que hacer es decir, por culpa de que el Mediterráneo suba 1,5, el turismo va a dejar de ingresar pues tanto dinero, porque la gente no va a venir aquí, porque las playas no sé qué. O sea, digamos que creo que hay que dar con el mismo dato muchos relatos a la población que vayan al target de lo que sienten y de lo que les interesan. Y la izquierda muchas veces habla a su público, pero se olvida de hablar, pues esto, pues a los capitalistas. Tendrás que hablarle a los capitalistas, aunque seas anticapitalista, porque si no, de nada sirve el dato. Pongo otro ejemplo, el tema de la inmigración, que con el cambio climático va a haber mucha, y que es la gasolina perfecta para la ultraderecha y las extremas derechas, de toda la vida, que es el tema del problema de las inmigraciones, de tal. Con el cambio climático vamos a tener mucha más inmigración de gente que va a huir. Entonces, la izquierda tiene que tener un relato al respecto de la inmigración. No vale dejar que el relato solo lo controlen ellos, porque entonces siempre van a tener, siempre van a ganar. O sea, hay que meterse en todos los relatos y dar un discurso que tenga que ver pues con la inmigración y darlo en muchas diferentes para el que es más afín y para el que es menos afín. Y yo creo que lo que hemos vivido, juntándolo un poco con el periodismo, es que por una parte ha habido muchos relatos de ultraderecha hacia su público y muy pocos de la izquierda, digamos, o de la ultraizquierda, o como lo queramos llamar, hacia su público y hacia el otro público. Nos hemos polarizado. Y por eso lo vemos también a nivel mundial. O sea, Donald Trump decía en la Fox que él podía matar a alguien directamente en una plaza y no le pasaría nada, le seguirían votando. O sea, esto es muy heavy. Es muy heavy porque te está diciendo que los medios de comunicación da igual lo que pongan en la televisión, que la gente va a hacer lo que quieran. O sea, me parece como un poder tan grande, tan poderoso. Entonces, lo que quiero decir es que, que debemos de meternos en todos los relatos, nos gusten o no, no podemos dejar que el relato de la inmigración o del capitalismo sea solo parte de los liberales o de los neonazis. Hay que hablar de todo y en todos los campos. Eso es un poco lo que, como mi idea, aprovechando que hemos estado charlando todo esto del periodismo y de los relatos, para dejar aquí un poco a nuestra audiencia. Si quieres comentar algo, pues adelante. Sí, muy bien, exacto, es lo que yo pienso. Uh-huh. Vale, vale, vamos a seguir otro poquito. ¿Tú, Mercè, crees que nos vigilan? Y si crees que nos vigilan, ¿crees que sirve de algo? Sí, que nos vigilan porque ellos quieren el control total de la población y pues sacan todos los datos que pueden, los analizan tanto como pueden y sí, por supuesto que nos vigilan. Y, Y si sirve de algo, uh-huh. yo creo que sí, que con estos datos ellos tienen conocimiento del territorio. Esto en la jerga militar
es lo más importante, tener conocimiento del territorio. Entonces creo que sí que les sirve a ellos para conocer el territorio y cómo podernos manipular más. No sé a nivel personal, si a ti como periodista, eh, si sabes si alguna vez te han vigilado o si conoces a algún periodista que le hayan vigilado. Lo hablo un poco por Pegasus. Con Pegasus vimos que no solo estaban espiando a políticos y activistas, sino que también a periodistas. Sí, no, a mí yo creo que no me han espiado con Pegasus, aunque tengo que decirte una cosa, Ujú. que yo fui bastante activa en todo el tema de la independencia de Cataluña. Cataluña. Ujú, Yo estuve allí pues ayudando en todo lo que pude ujú, y cuando todo acabó, yo cogí mi teléfono y lo tiré a un contenedor, ujú, por si acaso. ujú, directamente. Sí, sí. ¿No? Yo conocí una chica a la que le pusieron un localizador debajo del coche. O sea, o sea, lo que vimos con el tema del independentismo en Cataluña, desde todos los lados y todos los activistas, es cómo funciona la cloaca, ¿eh? Cómo funciona la represión. O sea, para mí, o sea, yo siempre he estado muy hermanado con Cataluña. O sea, para mí somos hermanos, yo soy vasco y yo sé lo que es eso, sé lo que es esa represión y tal. Pero en Cataluña vimos, con el tema de octubre, digamos, vimos algo muy desmedido, muy loco. Y se usaron técnicas muy locas. O sea, no solo a nivel digital, o sea, en esos momentos, con el tema de la independencia, el Sitel lo tenían a todo trapo, con tu teléfono, con Sí, los correos, no solo de los, digamos, no solo de los políticos las cabezas visibles, es que todo el mundo, es que todo el mundo. Y luego la represión, digamos, ya a nivel físico. Ya te digo, una chica que conozco de los movimientos sociales catalanes, le habían puesto un localizador que vale dinero, que hay que ir y ponérselo en el coche. O sea, que es que no era de la ETA, ¿sabes? Que era una chica, qué bueno, fuerte. pues le pusieron uno de estos. Le pusieron uno de estos. Entonces, ahí vimos un poco cómo se ha sofisticado también un poco toda esa represión en la calle y también en los medios, porque en los medios, alucinante cómo trataron la prensa del Estado español todo el tema catalán. O sea, y las soflamas y cómo echaban gasolina y tal. O sea, es que ha sido increíble. O sea, es que ha sido Sí, sí, sí. increíble. O sea, quiero decirte, para la audiencia que nos vea, que aunque no sea catalán, aunque no vea, digamos, no tenga ese sentimiento del independentismo político, lo que sea, ostra, que lo mire como un activista, que mire lo que está pasando, ¿vale? O sea, los activistas de todo el mundo, las activistas, tenemos que ser hermanos y hermanas como con Julian Assange, estemos donde estemos, porque lo que están haciendo ahí te puede pasar a ti, porque puedes ver cómo funcionan, porque puedes generar otras estrategias. Yo he estado en muchas protestas de muchos sitios y en cada una he aprendido una cosa. Cuando fui con los chilenos, digamos, con la gente que salía en Chile, los chilenos apuntaban con láseres a los helicópteros y a los drones. Te hablo de 1000 láseres. Entonces eso tapaba la cámara con la que estaban intentando sacar fotografías de la gente. Cuando estuve, digamos, Muy bueno. claro, cuando estuvimos aquí estuve digitalmente, cuando las protestas de Corea del Sur, digamos, el bloque negro de allí, el Black Bloc de allí, iban todos con paraguas, porque creaban una especie de cúpula de paraguas y entonces iban avanzando y de repente, bueno, aquí podemos hablar, salía un martillo que rompía un cajero, pero no sabías ni quién ha sido, ni nada, era como una especie de tortuga ninja, digamos, de paraguas. Cuando estuve en Francia, en las acampadas de Francia, los franceses llevaban bicicletas y la gente daba energía a la acampada pedaleando. Entonces, eso cambiaba porque había aire acondicionado si hacía calor o tal. No era ya quedarte en una tienda de campaña donde la gente más joven a lo mejor se puede quedar varios días, ¿no? Como vimos aquí en el 15M o en algunas partes con gente que acampó con el tema del independentismo en el tema del Parlamento. Es que ya podías tener agua caliente, ya podía la gente mayor y los niños estar allí, porque se creó algo más agradable. Entonces, lo que quiero decir un poco es que de todas las protestas, de todas las acciones que hace la gente por luchar, por lo que sea que sientan, podemos aprender algo. Y yo del tema catalán, lo que aprendí es cómo funcionaba la cloaca española y la represión. Eso, y también me sirvió, por cierto, para ver cuáles de la gente de la calle de los vecinos eran unos hijos de puta. O sea, yo tenía una colega que era bastante combativa, también catalana, que me decía, joder, es que tal,
tú fíjate, vas a cualquier sitio y tal, porque ya, bueno, tenía un curro y tal, y todo banderas españolas, todas banderas españolas, ¿no? Y tal, y joder, y antes no había tantas y ahora todo el mundo y saca ese patriotismo y tal como para luchar contra el independentismo y tal. Y yo que decía, pero esto no es malo, porque así sabes quiénes son. Así yo sé que en el tercero vive un gilipollas, ¿sabes? Entonces déjales que saquen, deja el de, te quiero decir, va el idiota este de Vox o tal, a la universidad a una charla, déjale hablar, ¿sabes? Déjales que se les vea, porque así sabemos quiénes son. ¿Quiénes? Claro, claro, así sabemos quiénes son, y sabemos cómo vienen y sabemos por dónde hay que movernos, ¿vale? Un poco por ahí. Yo no sé qué tal viste también cómo trató la prensa tradicional digamos, al pueblo catalán y cómo la prensa de Cataluña, digamos, ejerció durante esa época. ¿Tienes algún recuerdo, algo que quieras contar? Bueno, la prensa de Cataluña hubo prensa que se volcó en todo lo que estaba pasando Ujú, y otra prensa más tradicionalista, digamos, como La Vanguardia, por ejemplo, pues que eran más, ujú, frenaban mucho. ujú. Pero sí que en aquel momento parte de la prensa actuó siguiendo a la gente, no siguiendo, porque este movimiento fue de la gente, no fue de los políticos. O sea, los políticos lo que hicieron fue seguir a la gente hasta que no pudieron más y después se exiliaron o O fueron presos. se fueron a la cárcel, ¿no? O Ujú. sea, que, no, que quien marcaba la pauta era la gente y los medios siguieron a la gente, siguieron lo que hacía la gente. En este momento es verdad que así fue. Qué bueno. ¿Sabes también dónde se nota esto, Mercé? Resulta que en País Vasco y en Cataluña, tú miras el tema de las votaciones y tú miras el resto del territorio español y es o rojo o azul. Y sin embargo, por ejemplo, en País Vasco, el PP no existe. Ni el PP ni Vox, no existen. Entonces, es muy curioso también que si miras a los medios de comunicación, resulta que, oh casualidad, los medios de comunicación en País Vasco y Cataluña son bastante más independientes. Entonces, la correlación entre el resultado político, lo que se vota, lo que hacen los políticos, como dices, llevados por la gente y no al revés, no la gente llevada por sus políticos, se nota precisamente cuando ese cuarto poder ejerce realmente ese cuarto poder. O sea, quiero decirte que eso se ve. Tú coges el mapa electoral y lo ves. Ves que resulta que, vaya, donde hay 8 medios de estos digitales hiperfachas, pues ¿qué vota la gente? Pues facha. O sea, es que no falla. O sea, es que Sí. no falla. Entonces, quiero decir, y lo vuelvo a enganchar con esto de que toda la política y todos los medios de comunicación tienen mucho que ver con el devenir de nuestras vidas. Y este caso que comentas, de que en este caso la prensa catalana se alineó con el pueblo, evidentemente el pueblo lo notó y sus políticos y los demás lo vimos también. Y los demás lo vimos. Entonces, esto, digamos que los medios a veces creo que adelantan, o sea, no es el cuarto poder, a veces son el tercero. A veces adelantan, digamos, a los políticos. Sí, Vale. pero bueno, estos son momentos, zonas autónomas temporales, que diría Ujú, Hacking Bay, ¿no? ujú, ujú, Pero en realidad, en general, poco se puede confiar en los medios hoy en día. ujú. Por desgracia. Vale, y un poco para terminar este bloque, una pregunta que suelo hacer un poco a todas las personas que nos acompañan es, tú, Mercé, ¿qué escogerías? ¿Una pastilla roja que incluye aceptar una verdad incómoda y sufrimiento o la pastilla azul, que es la complacencia de la ignorancia? Yo escogería la pastilla roja porque soy una experta en meterme en líos y también porque hay un dicho que dice que el sufrimiento, el mal, Ujú, es el trono del bien, que mm, gracias al sufrimiento llegas a un bien. Muchas ujú. veces pasa que nos pasan cosas malas en la vida y estas son las que nos permiten aprender y mejorar como personas. Entonces, por todo esto, pues yo escojo la pastilla roja. Buenísimo, buenísimo. Vale, pasemos pues directamente un poco a otro bloque. Me gustaría preguntarte, Mercé, ah, ¿qué es para ti la ciencia o cómo tú ves la ciencia?
¿O qué significa Bueno, para ti? la ciencia es la búsqueda de la verdad o del cómo funcionan las cosas del hombre, ¿no? Yo lo veo así, un poco sería esta inquietud de cómo funcionan las cosas, esto es la ciencia. Ujú. Mm. Hablaba con un científico, cosmólogo y tal, y él decía que sí es verdad que va por ahí, pero él no hablaba de verdad. Él, digamos, en su visión, considera que la ciencia no cuenta la verdad, cuenta una verdad o cuenta unos datos y tal. Pero entiendo lo que quieres decir un poco como que al final es una búsqueda de una esencia de por qué suceden las cosas, ¿no? Ujú. Sí. Y en estos términos, ¿destacarías algún científico o científica, digamos, en la humanidad? ¿Alguien que te resulte interesante o que consideres que es lo que ha conseguido, digamos, es importante? Hombre, a mí siempre me ha resultado simpático Einstein Ujú, ujú. y tiene una foto sacando la lengua Lengua, sí. que te hace sentir pues que el científico no es tan serio, ¿no? No es una cosa Sí, tan tan, cerrado, tan... sí, ¿no? tan, Ujú, tan solemne, ¿no? La ujú. ciencia, un poco. Y también pues por todo el trabajo que hizo Einstein, que aún se están descubriendo cosas a partir de lo que él hizo, ¿no? Sí, de hecho, el modelo más o menos fundamental de ahora se basa básicamente en Einstein. Sí, o sea, ahora mismo el relato es de Einstein. Einstein, es correcto, Sí. es correcto. Y un poco por ahí, ¿hay algún descubrimiento o algún invento o algo así, digamos, desde que comenzó la humanidad, que también, digamos, destacarías o que a ti especialmente te parezca que es muy importante? Yo creo que es muy importante el dominio del fuego. Ujú, ujú. Sí, ¿no? Porque al final el fuego es calentarse, es entender la herramienta, ¿no? Ujú. Ya, voy a destacar uno también, yo suelo contar algunos también un poco con cada persona que voy entrevistando, y hay uno que es muy curioso, que cuando lo descubrí dije, ostras, qué casualidad. Y es el hecho de, fíjate qué curiosidad, de usar calzado, de protegerte los pies. Resulta que al protegerte los pies, digamos que el cerebro fluye de otra manera, todo cambia. Aunque ahora pisas algo y te duele, ese hecho nos ha permitido, digamos, erguirnos de otra manera, que la sangre fluya de otra manera hacia el cerebro, etcétera, ¿no? O sea, fíjate, en este capítulo voy, digamos, a destacar el uso del calzado como algo brutal, digamos, para la humanidad en su conjunto. Pues es muy buena idea, es verdad, si lo piensas, Eh, realmente sí. Vale, sobre un poco este bloque de ciencia también estoy haciendo una pregunta que es más filosófica también realmente, que es un poco pues para que contéis lo que queráis y es hasta qué punto, también porque lo hemos hablado en el canal, hasta qué punto tú consideras que podamos vivir en una realidad simulada. Yo creo que vivimos en una realidad Qué simulada, buena, qué buena. porque lo que te decía de precisamente lo que hablábamos de los medios de comunicación, que nos están fabricando una realidad constantemente, Ujú. una realidad, un relato, cómo Sí. tenemos que ser, cómo tenemos que vivir, qué tiene que ser importante para nosotros, qué no tiene que ser ¿Qué debemos importante, consumir? ¿no? Y para que así no nos movamos de nuestro sitio. Entonces, creo que la realidad simulada es la realidad que nos están marcando desde los medios de comunicación. Buenísimo, buenísimo. El relato, ¿no? O sea, el cognis. Al final puede ser que estemos en una realidad física, digamos, pero en realidad me encanta tu argumento. La realidad simulada nos la están influyendo, Es que digamos. nos están diciendo hasta lo que tenemos que pesar. Sí, 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 claro. Sí, sí. ¿Y cuántas mujeres hay que están ahora haciendo una dieta porque viene el verano y tienen que pesar, tienen que ser como las mujeres que se ven en la televisión Ujú, y toda esta energía que las mujeres gastan ujú, en adelgazar, ujú. si la gastasen en hacer la revolución Sí, feminista, ujú. pues estaríamos Otro gallo apañados. cantaría, otro gallo. Sí, y además, y te voy más.
nos están diciendo cómo amar, nos están diciendo cómo cuidar, o sea, nos están cosas que son fundamentales de todas las luchas, además, porque ya no es una cuestión única de una, o sea, nos están diciendo cómo pensar. Me gusta cómo, porque cuando yo comento el tema de la realidad simulada o computable, es un poco más de carácter físico, de carácter filosófico, pero tú lo estás llevando al plano de lo cognitivo, que al fin y al cabo es la percepción lo que define esa realidad y es lo que estamos viviendo tú y yo, lo que está viviendo nuestra audiencia. Entonces, realmente estamos viviendo esa realidad simulada. Me encanta, me encanta. Vale, vamos a por lo siguiente. Me gustaría hablar contigo un poco de la situación del mercado laboral y en concreto en el tema del periodismo. Tú eres una periodista que ha sido autónoma, que ha sido independiente. Entonces, tienes bastante bagaje y además tienes bastante conocimiento, no solo de la profesión, sino de lo que supone tener que trabajar en un medio o buscarte la vida. Has estado en televisión, has estado en medios de prensa. ¿Qué opinión tienes de la situación del mercado laboral, en concreto para gente que se dedica al periodismo? Bueno, pues fatal, Ujú, fatal. O sea, yo no pude entrar nunca en una redacción ujú, porque era demasiado revolucionaria, ujú, ¿no? Y para entrar en una redacción tenía que ser una persona totalmente plana y no quejarme de nada. Entonces yo tuve que abordar el periodismo desde el periodismo freelance, que es como hoy en día la gran mayoría de periodistas tienen que ser periodistas de esta forma, porque en las redacciones hay 4 personas y el resto pues se nutren de información de personas exteriores. ujú, Está súper mal pagado, pero súper mal pagado. En mis mejores tiempos, cuando yo estaba publicando artículos en El País que eran, bueno, que tenían un feedback asombroso, que me leían hasta directores de bancos, que todo el mundo, ostras, ¿no? Que bueno, yo era famosísima, ujú. estaba cobrando 1.000 euros al mes, Es heavy. Sí, no sí, más. sí, sí. Después vino la crisis de los periódicos, o sea que esto aún estaba bien pagado, porque Claro, después vino mileuristas, que se reían de los mileuristas, sí, sí. mileurista y después vino la crisis de los periódicos y un artículo que te pagaban no sé, un buen reportaje te lo pagaban a 300 euros, Ujú, pues te lo pagaban a, no menos, 30.000 pesetas, ujú, ujú. pues te pagaban 4.000 pesetas por un reportaje, que esto en euros no sé cuántos son. Sí, pero que o sea, que no te Bueno, compensaba tampoco, porque igual no te te habías... compensaba, o sea Oh, que yo también, yo he dejado, yo ahora no trabajo de periodista freelance, yo trabajo de periodista, pero en una empresa, haciendo sus notas de prensa y sus cosas ujú, y, ujú, y poco más, ¿no? Ya no estoy haciendo de periodista freelance, pero es que lo dejé no solo porque tuve a mi niña, es ujú, que cuando tuve a mi niña cerraron una revista en la que estaba publicando y me quedé a 2 velas. ujú, Entonces dije, pues es que ya no puedo trabajar de periodista freelance. O sea, el sistema me echó. ujú. Lo que se está cobrando es una miseria. Los, uh, los corresponsales de guerra, lo que están cobrando los corresponsales de guerra es una vergüenza, Jugándose la vida, además. jugándose la vida y es una vergüenza lo que cobran. Ujú, O sea, ujú. el periodismo laboralmente está fatal, está muy mal. Ujú. ¿Y crees que, porque esto, o sea, crees que tendrá una relación directa entre esta precariedad con el hecho de la sumisión? Es decir, que Claro, para que el periodista sea sumiso debe ser un ambiente laboral precario. ¿Crees que existe, o sea, que está hecho adrede, vamos? claro, de esta forma el periodista pues no se pondrá a buscar donde no tiene que buscar, porque si no ya, ya tendrá represalias,
Ujú. Si se pone a buscar donde no tiene que buscar, tendrá represalias económicas. Y no solo por eso, está bien que si te pagan poco, es que, ¿cómo vas a hacer un reportaje que imagínate, tienes que coger taxis, quedarte en un hotel para hacer una investigación, para entrevistar a gente? O sea, tienes una serie de gastos. Si resulta que luego no te compensa, pues no haces ese tipo de investigaciones y te dedicas solo a lo local o a que te pasen notas y tal. Un poco que entienda también la audiencia esto que estás señalando, cuán importante es para entender por qué está funcionando el periodismo como está funcionando. Y es un poco porque es un ambiente realmente no solo tóxico en las editoriales, como dices, cuando eres un poco revolucionario, un poco que te sales del tiesto, enseguida, cuidado, sino porque además es precario. Sí. Ujú. Vale, vayamos un poco con estos temas, ¿no? O con otros temas. Y es un poco que también únelos siempre que quieras, Mercé, al tema del periodismo. Pero me gustaría hablar contigo sobre la emergencia climática, ¿vale? Ya es que no voy ni a llamarlo cambio climático. Para mí, además, no es una emergencia climática, es una emergencia planetaria. O sea, digamos, no es un tema del clima, es un tema de las personas. Ah, y si quieres, lo que te digo, engánchalo con el periodismo. Pero tú, ¿qué crees de esto? ¿Crees que es realidad? ¿Crees que es ficción? Y lo que quieras contar, digamos, ¿cómo ves tú la emergencia, digamos, planetaria? Bueno, yo no sé mucho de la emergencia climática, solo sé que se están dando episodios meteorológicos tan extremos, por lo que estoy viendo, y estas temperaturas que estamos teniendo en verano son una pasada, y Ujú, la sequía que no acaba, y todo esto dices, pues aquí es que algo está pasando. ujú. Sí, o sea que en realidad, digamos que ya no es un poco lo que decíamos antes de que nos den un dato o un relato, sino que tú a nivel personal, la Merced, tú comparándolo con lo que has vivido, ves que hay un cambio. O sea que es evidente, o sea no es una cuestión de lo que te digan los científicos. Es que tú a nivel personal crees que algo está pasando. Es que ya estamos viendo que algo está pasando. Sí, además, un poco lo engancho con lo que comentábamos un poco antes de que hay que, digamos que hay que acompañar a esto, o sea, que es una cuestión que debemos solventar, nos siga o no la gente, o sea, entiendan o no el problema, entiendan o no el dato, entiendan o no el relato, es que esto es una cosa que nos afecta a todos y a todas. O sea, que es que no es una cosa de voy a esperar a que el resto de la gente lo entienda. Entonces, yo creo que de alguna manera debemos de, esta es mi opinión, debemos de no solo dar datos, como por ejemplo que de media hay más o menos unos 40.000 vuelos de aviones diarios, o que hay, digamos, cerca de 200 cruceros ahora mismo en el mar que contaminan muchísimo más que cualquiera de los individuos, o que hay países como China que tienen 4 veces más o 5 veces más de emisiones de CO2 que el siguiente de la lista cuando se miden las emisiones, etcétera, etcétera. Yo creo que de alguna manera este relato de lo que está sucediendo debemos llevarlo a la agenda, digamos, política como sea. O sea, debemos de hacer que esta cuestión se entienda más o menos o no, esté en el debate público. Y creo que también aquí los medios de comunicación van a tener un papel muy importante. ¿Tú crees que ahora con el tema de la emergencia climática los medios, los que tú veas o lo que tú veas a tu alrededor, están ya metidos en este debate o todavía no se está hablando lo suficiente de con lo que sucede? Yo creo que no se está hablando lo suficiente. Ujú. No. Vayamos un poco a una pregunta que me gustaría hacerte y es, ¿tú qué crees que une más? ¿La miseria o el odio? Es Mm, buena, ¿eh? sí, yo creo que como las emociones nos unen más, yo creo que une más el odio que la miseria. Ujú. O sea, Sí, ¿crees que gente que odia es más proclive a que se una que gente que se encuentra en la miseria? sí, y creo que es lo que vemos. O sea, gente que odia, yo pienso, por ejemplo, estos fanáticos del fútbol Ujú. que odian al Cada otro equipo. lado.
Ujú, pues los tíos se unen en grupos y tal. En cambio, la gente que vive en la miseria no se unen en grupos. ujú. Jo, pues o sea, es terrible. O sea, Es realmente, terrible, sí, sí, es verdad. realmente es terrible. Vale, te preguntaré ahora un poco, ¿qué opinas de las redes sociales? ¿Qué opinas de las redes sociales? No solo las comerciales, rollo Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, sino también de Mastodon, Oasis, Diaspora u otras. ¿Qué opinas en general de las redes sociales? Bueno, como te decía hace ya rato, cuando me meto en Twitter, no soporto mucho rato. Al cabo de poco ya no lo soporto porque es información tan, es un relato tan como tiene que ser. O sea, la gente normal se ha metido en las redes sociales y las ha convertido en el mundo normal y corriente, con todas sus miserias Mm, y nada, que no me gusta. Si me gusta, en cambio, tampoco me meto mucho rato, pero sí que donde me gusta es Mastodon, ujú. porque siento que es un poco como antes, como era al principio Internet, que estaba lleno de gente interesante, gente Curiosa. pionera, sí, Ujú, curiosa, ujú, y me gusta más estar allí. Además, el relato de Mastodon es mucho más de izquierdas ujú. que el relato de Twitter o De de Twitter. Facebook. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, claro, esto se nota. También es verdad que, y una cosa que he visto, que no sé si es que ha pasado un poco en general, es que mis colegas skaters o mis colegas, digamos, que esquiaban, dijeron, piensan lo mismo, los grafiteros, en cuanto ha llegado la masa, en cuanto Decathlon abrió, se jodió todo, se jodió el ir a la nieve, se jodió ¿sabes? Las esencias de estas culturas o subculturas más underground de algo, porque yo me identifico mucho con el grafitero también, porque al final cuando nosotras cambiábamos una página web en los años 90 y poníamos allí nuestra pintada, era un poco como hacer un graffiti digital y tal, con nuestra proclama política, o muchos ponían, estuve aquí, o soy Pepito, o el grupo tal hemos hackeado a tal, que también la había, ¿no? O sea, había mucha analogía y veo que en otras muchas cuestiones similares, aunque no sean tanto las nuestras, también hay un poco esa queja de que no sé si fue un poco que todo se ha generalizado o el capitalismo o esta especie de aldea global se ha convertido más en una aldea de consumo y eso ha destruido todas las esencias de cada una de las cosas que antiguamente existían más. No sé si es eso o es que al final es un argumento que también se quejaban gente como Sócrates de que todo tiempo pasado fue mejor y al final hemos ido nosotras avanzando, merced, y la cosa ha cambiado y no nos hemos adaptado. No lo sé, pero sí es verdad que estoy de acuerdo contigo en que en el caso que yo conozco, que es el tema de las redes sociales, este mundo digital, esta idea que llaman de transformación digital, desde luego se ha vuelto un estercolero. O sea, se ha vuelto un estercolero. Yo las conversaciones que tenía antes en las redes sociales, cuando estábamos en Idéntica, cuando estábamos en el IRC, eran mucho más, o sea, había algún tema banal y tal, o de cosas así, pero eran mucho más interesantes. Tampoco nos centrábamos tanto en la política. Yo creo que también ahora en Twitter y tal, o en la época, se habla mucho de política. Antes Mm. hablábamos de muchas cosas, de filosofía, de humanismo, de, yo qué sé, de cosas más normales. Y ahora veo que esa parte no, porque también, como estás tan expuesta, ¿sabes? O sea, te quiero decir, es que ahora la gente sabe que le está leyendo todo el mundo. O sea, cuando tú y yo estábamos en el IRC, ¿quién nos leía? Cuatro frikis. O sea, entonces, tú hablabas ahí, eras más natural, pero ahora la gente entra ahí como si estuviese en un expositor y eso cambia a las personas. No se comportan igual y hace que su manera de hablar y todo resulte a veces tonto o a veces como decir, ¿sabes? Lo que dices es vacío y tal, porque, ¿sabes? O sea, quiero decirte que no es solo las redes en sí mismas, sino creo que la masa en sí misma y el hecho de estar tan expuestas ha hecho que todo se vuelva así, o muy extremo y polarizado de los más lockers, o muy tonto y muy banal. Y yo creo que es un poco la esencia de lo que has visto en Twitter las últimas veces que has entrado, vamos, es como lo veo. Sí, yo creo que lo que le ha pasado a Internet ha sido que antes hacíamos una distinción entre la red y el mundo real. Ujú, ujú. Eran dos cosas Total, diferentes. total. Y ahora el mundo real
ha colonizado Internet y Internet está totalmente llena de mundo real, es el mundo real Qué bueno. y a partir de aquí para mí no tiene ningún interés. Qué bueno. Buenísimo. Buenísimo, además lo veo, lo primero que me viene a la cabeza es el tema, por ejemplo, del bullying, que lo mencionabas antes. Ah, y es que resulta que ahora el bullying también es digital. O sea, quiero decirte, antes el bullying en ese mundo real era en el mundo real, pero bueno, luego ibas a tu casa o lo que sea, ¿no? O te cambiabas o ibas al pueblo o donde fuera y no te perseguía. Y resulta que ahora el bullying te persigue también en lo digital. Entonces, sí es verdad que o sea, me gusta mucho tu argumento de que el mundo real ha copado con sus bajezas el mundo digital y me gustaría pensar que también con sus cosas buenas, porque al final también es verdad, voy a poner un toque positivo, ¿no? Y es que al final también la aldea global es más global ahora y estamos más comunicadas. Es lo que comentaba yo cuando fue, por ejemplo, el tema de lo de Fukushima, los hackers, digamos, japoneses hicieron un llamamiento al resto de hackers del mundo diciendo, oye, el gobierno está poniendo sus sensores de Geiger, pero nos están dando datos que no son verdad. ¿Sabes? Están bajando los datos como aquí no pasa nada. Y nos están diciendo que pongamos toallas para que no entre la radiación y que te quedes en casa y que tranquila, que pongas la tele. Entonces un grupo de hackers hizo un llamamiento y dijo, enviarnos, digamos, hacker que tengáis, yo qué sé, hagamos un poco de comunidad y tal. Y se creó una red de sensores hacker, para dar datos ciudadanos de los niveles de radiación, que evidentemente eran bastante mayores de los que estaba dando el gobierno. Y esto, digamos, esto es solo un ejemplo, lo Qué hicimos bueno. gracias a Internet y lo hicimos gracias a las redes sociales. O sea, quiero poner también, ¿me entiendes? Sí, sí, Como, que también tiene cosas buenas, es eso es, verdad. eso Sí. es. O sea, que el mundo real trajo toda esa basura, pero también trajo alguna flor, digamos, o alguna cosa bella. Y un poco hablando de este mundo, digamos, real o el mundo actual, me gustaría hablar contigo del tema de las inteligencias artificiales. Y en concreto, si tú crees que inteligencias como ChatGPT, que usan el lenguaje natural, van a tener algún tipo de impacto con el periodismo, porque tú ahora le puedes pedir a una inteligencia artificial que te escriba un artículo periodístico. Entonces, Totalmente, totalmente van a tener un impacto. O sea, si ya tenemos a periodistas mediocres escribiendo en las redacciones, pues un periodista mediocre es fácilmente asimilable, reemplazable. sí, por una inteligencia artificial. Por supuesto que sí, que no sé dónde leí que había ya periódicos que estaban hechos solo con noticias Con IAS. creadas por inteligencia artificial. Pues seguro, seguro, O sea que pero estoy segura. tú crees que una de las profesiones de riesgo, de esas que comentan que la inteligencia artificial puede sustituir, es el periodismo. Sí, seguro, sí. El periodismo más de base, el de las notas de prensa, por ejemplo, Ujú. o las agencias como Reuters o EFE, pues todas estas noticias se podrán hacer con inteligencia artificial tranquilamente. Después, un gran reportaje, pues ya es otra cosa, yo creo. Creo que Ujú. será más difícil y Y aquí en, necesitarás un periodista. y en la tele, porque creo que en Japón ya hay un presentador de noticias que es totalmente virtual. Sí, lo vi, sí. O sea, no es una persona, no existe. Y esto, no sé si viste, no sé si eres fan de la serie de Black Mirror, ¿te Ah, acuerdas? sí, sí. Había un capítulo que se llamaba Waco, que era que presentaban a las elecciones a una especie de heterónimo virtual y tal. ¿Tú crees que viviremos esto, rollo como en plan, no solo a nivel esto, periodistas o programadores y tal, sino que habrá, no sé, presidentes o políticos que sean inteligencias artificiales? Bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo que pasa que ¿Y no te da un no poco de estoy miedo? segura de que el hombre permita Que eso a pase. una máquina reemplazarle en el ejercicio del poder, Claro, porque claro, el por ahí te poder voy. es muy Por ahí importante. te voy. O sea, igual nos lo disfrazan de que es una IA independiente, pero en realidad, o sea, te quiero decir, cuando te comento de este presentador de televisión de las noticias japonesas, yo no sé hasta qué punto detrás. Lo que han hecho ha sido como poner un espantapájaros ahí, pero en realidad sigue habiendo un hombre
dictando lo que hay que decir en las noticias, ¿sabes? Hombre, seguro que sí, Seguro que lo hay, claro. seguro, sí. Ostras, y una cosa muy importante. Hace poco hemos recibido la noticia de que fallecía el mítico Kevin Mitnick. Tú, Mercè, le conociste, le entrevistaste. Sí, Cuéntanos algo, ¿cómo era? sí, fue una entrevista además que yo estaba súper nerviosa Nerviosa. porque iba a entrevistar a Kevin Mitnick y recuerdo que estaba en el Ritz de Barcelona y Ajá. además era ir al Ritz, ¿no? Esto, Sí, súper muy elegante, pomposos. Sí, sí. sí, ¿no? Y allí entrevistar a Kevin en inglés. Y bueno, para allá que me fui y nada, fue maravilloso porque era una persona muy, muy humana, era muy cercano y se reía mucho, era muy simpático. Y entonces, bueno, pues le hice las preguntas, él las respondió y al final nos hicimos una foto Juntos. juntos. Sí, y sé por otras personas que estuvieron con Mitnick, pues que era un tío súper simpático, muy, muy buena persona. Ujú. Y además un hacker excepcional, ¿no? El tema un poco de la ingeniería social, de Art of Deception, digamos, es un hacker que nos enseñó además que al final, digamos, el eslabón más débil de la cadena de la seguridad o de la ciberseguridad es el ser humano. O sea, para mí es un pionero. Entonces, jo, pues debió de ser increíble que hablaras con él. Estabas nerviosa, me imagino, y las preguntas era un poco para ti, o sea, quiero decirte, ¿cómo lo preparaste? ¿O preparaste tú las preguntas? Eh, mm, no sé, o sea, ¿cómo te enfrentas a hablar con un personaje tan legendario? Sí, preparé yo las preguntas a partir de documentación que tenía y nada, y pues le pregunté pues por el tiempo que había estado en la cárcel, ¿Grababas o era escrito? grababa, era Fuiste, grabado, sí. vale, Vete a vale. saber dónde anda ¿Dónde esta aquella cinta, cinta? Qué sí, buena, qué sí, buena. sí, Y después, claro, te contó anécdotas un poco de cuando le metieron preso, que no había ni la legislación. O sea, Kevin Mitnick le metieron en la cárcel antes de tener una legislación. sí. Te conté un poco eh, algo más allá del relato que nos contaron de lo malo que era. Que, No, no, no me acuerdo ahora, no me acuerdo de aquella entrevista. Tendría que recuperarla para ver oh, sería buenísimo. lo que me contó. Pero la sensación es esta, de haber hablado con alguien que era muy simpático Ujú, y que era que se hacía querer enseguida. Y supongo que su carrera en la ingeniería social pues ya venía por aquí, ¿no? De una persona pues súper abierta, muy franca, ujú, enseguida se hacía amigo. ujú. Y sí, sí, este era Kevin Mitnick, Qué bueno. el legendario. Bueno, pues allí donde esté un beso, Free Kevin. Y nada, a ti pues hasta aquí. Ha sido un placer enorme, Mercè, lo sabes. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Me alegro de volver a charlar contigo y aquí tienes tu cámara, despídete. Pues gracias a ti por invitarme. He estado en estos años, ya llevo unas cuantas aventuras contigo y estoy muy contenta, siempre son muy interesantes y que tengas mucha suerte con el programa Merci. y de esto de nuevo, muchas gracias. Bueno, pues eso es todo. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Adeu. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.